pagara el sacrificio o la ofrenda por ellos. Era imposible que esta acusación fuera verídica. ¿Cuántas cosas ya no son verídicas aquí? ¿Verdad? Vemos aquí que no, hermanos, aleluya, no es una plaga, no es cosa verídica, no es promotor de sediciones, no es cosa verídica, no fue a todo el mundo, es cosa que no puede ser posible. Y también dice que cabecilla de la secta de los nazarenos, o también que era, como dijo el hermano, que eran guerrilleros o terroristas, ¿verdad? Tampoco era, y tampoco, hermanos, pudo haber profanado el templo, porque ellos mismos sabían, hermanos, que él se había purificado antes de entrar al templo y había pagado las ofrendas. Entonces, mandando, dice, y luego dice, pero intervino el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos otra mentira. Because if you read the chapters before, si usted lee los capítulos atrás, hermana Vero, ¿se acuerda? ¿Quién fueron los que trajeron violencia a Pablo? Who was the people that brought violence into Paul? According to this lawyer, was the government. The one that basically brought violence into Paul. Los judíos. Los judíos fueron los que agarraron al apóstol Pablo con violencia. ¿Se acuerdan que decían que se rasgaban, hermanos, su ropa y agarraban polvo del suelo y lo aventaban hacia arriba, hermanos, de odio, de coraje, de soberbia, porque no podían soportar la presencia del apóstol Pablo? Pero no es eso, es que no podían soportar la presencia de Dios. Es que eso es lo que es. Es que cuando, hermanos, cuando uno peca, o cuando uno, hermanos, aleluya, es un pecador, hermanos, este libro, usted no lo puede abrir. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede abrir? Cuando el Señor dice, este libro es la palabra, es el agua, es el pan. ¿Pero por qué? Porque el diablo mismo nos pone en nuestro espejo. Este es nuestro espejo, y lo que el diablo quiere es que no lo vea, que no vea su pecado, y para que usted no se arrepienta. Entonces, mientras no habla esto o no escuche la palabra de Dios, hermanos, usted va a seguir en lo mismo y como va a decir, bueno, pues yo no escuché ni vi nada. Pero la palabra de Dios es la que básicamente hace que nosotros nos conozcamos, que somos pecadores. Pero también aquí nos dice, tienes un perdón si tú lo buscas. Dios. Entonces, sigamos adelante. Mire lo que sigue diciendo. Entonces but the chief captain Lysias came upon us, and with great violence took him away out of our hands. Liar. Mentira, porque verdaderamente fueron los judíos los que lo querían matar. Ahora versículo 8. Dice, mandando a sus acusadores que viniesen a ti tú mismo, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de las que le acusamos. En otras palabras, ahora ya está terminando sus acusaciones este abogado. Ya está tratando de darle básicamente todas las pruebas según él, que ahora ya cuando al apóstol Pablo llegue, entonces se va a dar cuenta. Sigue diciendo, miren. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase. Miren la diferencia. Then Paul, after the governor had beckoned unto him to speak, then he answered. Entonces el apóstol Pablo ahora responde. Ahora le dan la oportunidad de defenderse. ¿Se acuerdan de cuántos grupos de personas estaban envueltos aquí? ¿Quién eran los primeros? ¿Quién era el primero? Sumo sacerdote. El sumo sacerdote era uno. Orador. Con alguno de los ancianos. Los ancianos, dos. Y un cierto anonador. El orador o el abogado. Son tres tipos de personas.
¿Ok? Estamos hablando del el mero de arriba, el Ananías, y luego los ancianos, lo que es eclesiásticamente hablando, y después ahora usando el orador o el abogado. ¿Ok? Porque al ratito vamos a llegar a esto. Y luego dice aquí, este respondió. ¿Quién habló? ¿Quién respondió? Pablo. Dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. I want you to see something or see the difference here. This is the only one acknowledgement that Paul gives to Felix. Ese es el único reconocimiento que el apóstol Pablo le da a Félix. En viceversa a lo que hizo el abogado. ¿Qué fue lo que hizo el abogado? Le quiso lavar el coco. Le quiso lavar el coco. I mean, he wants to basically brainwash Felix. But look at what Paul answers and says. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. The only thing he recognizes here is that he was a man of government, a man of authority, a man that can basically let you go free or put you away. That is the only acknowledgement that Paul gives this man Felix. Es la única forma que lo reconoce. Le dice, yo sé que hace muchos años que eres el gobernante de estas tierras. Y es básicamente dándole a entender, reconozco tu autoridad, reconozco tu posición, reconozco que tú puedes dejarme libre, reconozco que tú puedes básicamente encarcelarme, te reconozco tu autoridad, es todo lo que reconozco. Pero no, en ningún momento se mira aquí que le está tratando de lavar el coco. There's no way that Paul is trying to gain anything by speaking this way, because the only thing that he recognizes is his authority. Okay? Seguimos adelante. Dice, como tú puedes cerciorarte. What does that mean? ¿Qué quiere decir esa palabra? Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. ¿Sí? Aquí vienen los 12 días. Okay. This is the 12 days, hallelujah, that I was mentioning earlier. All these things that this lawyer is trying to accuse Paul of, it'd be impossible to basically accomplish everything that he was accused of in 12 days. Now, es más que imposible, hermanos, aleluya, de todo lo que el abogado lo estaba acusando, lo pudiera hacer en estos 12 días. Dice, pero como tú puedes cerciorarte, ¿qué quiere decir con esto? Asegurar tu commission. Tú tienes la autoridad de buscar todas las evidencias, todos los testigos, toda persona que pueda decir verdad de lo que me es esta acusación. Tú puedes cerciorarte, tú tienes la autoridad. Nadie te puede detener a ti. Nobody can stop you from finding out the truth. You can find witnesses, you can go downtown. You have the authority, the power to send someone to get witnesses before me, so that way I know and I understand what you guys accusing me of. ¿Ok? Tú puedes hacerlo. Y luego dice el versículo 12. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud. Now, look at what Paul is saying. Y no me hallaron disputando con ninguno,
ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. In other words, Paul, cuando uno habla, hermanos, aleluya, cuando uno habla con honestidad, cuando uno habla con la verdad, cuando uno está libre de conciencia culpable, ¿cuál es la autoridad que usted tiene al hablar? When you have confidence on what you believe and what you trust, and what you're doing and what you're saying is the truth, is the fact. Your conscience is clear. What kind of authority do you have to express or say or explain or even try to defend your case? According to what the Apostle Paul, first of all, he was trusting God. Lo primero que yo veo, hermanos, es la confianza la confianza que tiene, hermanos, en Jesús, al apóstol Pablo. Se mira, hermanos, se mira, hermanos, la autoridad primeramente divina que viene de Dios. Porque sabe en lo que él ha creído y sabe que Dios lo está protegiendo y sabe, hermanos, aleluya, que lo que él va a hablar no va a ser palabra, hermanos, aleluya, de Pablo, porque si fuera Pablo, hermanos, el antiguo Saulo de Tarso, hermanos, traería la misma lengua que estos hombres traen hacia él a este momento. Pero en este momento, acuérdense que la transformación de Dios que hace en el humano, the transformation that God does in a human, hallelujah, is a total transformation from the inside out. It will transform, clean your mind, your heart, hallelujah, even your personality changes, hallelujah, and you don't have no guilt because you know and you trust God is with you, and whatever you want to say is not going to be your human, hallelujah, efforts, but it's going to be, hallelujah, the word of the Spirit that you're going to speak with righteousness. You're going to speak boldly. Lo que va a salir de su boca va a ser algo, una palabra de sabiduría, palabra, hermanos, certera y palabra, hermanos, aleluya, que realmente no, una palabra de valor, que no tiene por qué usted temer, porque lo que usted va a hablar es parte de Dios y parte de lo que Dios ha hecho en su vida, lo ha transformado. So él empieza, hermanos, a decir esto, y porque dice que él no lo pueden acusar, no lo pueden acusar. No hay ninguna prueba. Por eso él lo dice así. Dice, pero ahora el versículo 14. No, el versículo 13. El 13. Dice, ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Vamos a ver a Deuteronomio. Let's go to the Deuteronomy. Hay un versículo que quiero, Deuteronomy chapter 17. El Deuteronomio capítulo 17, versículo 16 parece que es. 17, 16. 17, 16. 16. 16, ¿era? 7, 6, ya. No sé, parece. No. ¿Es el Deuteronomio? Se las voy a deber porque parece que no es, pero a lo mejor es en ese capítulo, pero no. En otras palabras, lo que quiero tratar de decirles es está hablando de que de lo que les estaba diciendo hace ratito, que cuando el pueblo de Israel iba a acusar a alguien, era la ley de Dios, hermanos, aleluya, que no se le acusara, hermanos, solamente a una persona,
que no viniere solamente, digamos, si no 2 o 3 personas, aleluya, tenían, hermanos, evidencia de lo que aquella persona estaba siendo acusado, no lo podían, hermanos, aleluya, detener, no lo podían llevar a juicio y no podían castigarlo. Tenía que haber, hermanos, evidencia siquiera de 3 personas. De 2 o 3 testigos, dice, se cumplirá o se hará todo negocio. Todo negocio. Eso es lo que básicamente quería decirles. Entonces, lo que vamos a ver aquí es, vemos 3 personas, ¿verdad? 3 tipos de personajes aquí. We see 3 types of different people. Y lo que dice el apóstol Pablo, no te pueden probar las cosas de lo que ellos me están acusando. ¿Ok? Y luego dice el versículo 14, ahora sí, pero esto te confieso. Now, ahora ya empieza lo espiritual. Ahora ya empieza lo espiritual. Ahora ya, he's starting to talk about the authority that he has according to God. Ahora sí ya empieza a hablar de, ahora, primero se estaba defendiendo humanamente, pero ahora vamos a ver la autoridad que tiene sobre él, lo espiritual. Dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía. ¿Cuál es el camino? What is the way? Remember what the way is? Ya. Pero Él mismo Jesús dijo, yo soy el camino. el camino. Pero ellos lo están volteando, lo que llaman ellos que es herejía. Es el camino. Y más, antes de estos capítulos leímos que a estos hermanos, a toda la iglesia no se le conocía más que de la forma a los del camino. A los que predicaban el evangelio. Estos eran los del camino, los de la senda, los del camino. Entonces ahora él vuelve a traer otra vez esta palabra porque de esa manera los conocían. No le llamaban iglesia, no le llamaban cristianos, sino le llamaban los del camino. They didn't call church or Christians, they call them the people of the way. In other words, the people that basically preach the gospel. Los que conocían el camino, ellos los conocían. Y por eso dice ahora, de lo que según el camino que ellos llaman herejía. Dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas están escritas. En otras palabras, de lo que ellos me están acusando, ellos creen lo mismo que yo. Ellos creen en Jehová, ellos creen en la ley, de eso mismo, a eso mismo creo yo. ¿Por qué me pueden acusar de algo que ellos mismos creen? How can they accuse me of something that they believe themselves? They believe in God, and they believe in the law of God. They believe in the law of Moses. And I haven't broke any part of the law. How can they accuse me of something like this? ¿Por qué me van a acusar de algo que verdaderamente ellos también lo creen? No me pueden acusar, no pueden decir que es herejía. Y dice, porque yo creo en la ley de Jehová y creo en los profetas. ¿Cuáles son los profetas? Los profetas son aquellos que profetizaron, hermanos, la ciudad, el lugar, el nacimiento de Jesús, su sacrificio, su crucifixión, su resurrección. Hermanos, esos profetas son los que profetizaron. El Pablo le estaba diciendo, eso yo lo creo. Todo eso lo creo y ellos lo creen. Con la excepción de ¿quién? De otro grupo de personas. ¿Cuáles son? Los saduceos. Los saduceos no creían en eso. ¿Ok? Los fariseos sí. ¿Ok? Y luego sigue diciendo, versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. En otras palabras, teniendo la misma esperanza que ellos, que también ellos abrazan, que también ellos creen, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Fíjense cómo el apóstol Pablo se está expresando. En otras palabras, ahorita el apóstol Pablo está diciendo, Jesús ha limpiado
completamente toda mi persona, ha transformado mi persona, ha cambiado mi forma de pensar, ha cambiado, aleluya, el corazón de piedra que tenía por un corazón de carne, ha cambiado mi actitud, ha cambiado mi comportamiento. Ahora ya lo único que hay en mi corazón es el fruto del Espíritu de Dios, el cual es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, benevolencia. Está ahora este fruto. En otras palabras, ahora mi conciencia está absolutamente ahorita sin mancha. ¿Será posible que una persona pueda estar